Hace 48 horas, la Argentina y sobre todo su escenario político estaban hablando de la lealtad. Es el día de la lealtad peronista. Claro, haciendo historia y rememorando el 17 de octubre del año 45, cuando el pueblo fue a buscarlo a Perón. Pero no podemos quedarnos en la historia. La historia tiene que servirnos para poder avanzar, para construir un presente y un futuro. ¿Qué es la lealtad? ¿Qué tipo de virtud es la lealtad? Primero hay que reconocerla como una virtud. En segundo lugar, es esa virtud que de alguna manera nos sirve de indicio para saber qué tipo de persona hemos elegido ser. ¿Leales con quién? ¿Cómo somos leales? ¿Se queda ahí solamente la virtud o se desarrolla en el tiempo en una personalidad pletórica? No es un programa de autoayuda para que hablemos de las virtudes, pero sí para desentrañar este concepto que hoy está muy arraigado y que se supone que se va a arraigar aún más si Alberto Fernández gana la presidencia de la Nación el próximo 27 de octubre. La lealtad es un nombre, una virtud que nosotros deberíamos aprender a conectar con valores que son centrales, como es el pueblo, como es la gente, como es fundamentalmente las convicciones que uno abraza. ¿Uno a quién es leal? Es leal a los amigos, es leal a la familia, es leal a una tradición, es leal a un grupo al que decide pertenecer o no. Mucho se ha hablado de la lealtad, pero sin embargo quedó en la retórica y no en los hechos. En esta altura del año 2019, cuando ya hemos celebrado primarias en la provincia y también a nivel país, más o menos tenemos casi un indicio cierto de lo que puede suceder en las generales. Por eso es importante que empecemos a evocar qué es lo que necesitamos como país, qué es lo que queremos como provincia y también qué es lo que queremos como municipio. En la medida en que no encontremos una articulación perfecta entre nuestras necesidades y lo que vamos a exigir y lo que vamos a pretender y lo que vamos a hacer notar a los candidatos, es muy difícil que logremos construir por lo menos un perfil del país, de la provincia y del municipio que queremos. El 17 de octubre estuvo Cristina con Alberto y dijeron que van a ser el próximo presidente de la Nación. Faltan todavía las elecciones generales. También estuvo Pichetto aquí esta semana. Ya no hay nada que no hayan podido decir en todo este tiempo. Me parece que la gente está abrumada de tantos conceptos. Por eso es importante que ahora empecemos a repasar qué es lo que nos han dicho, qué es lo que es creíble, qué es lo que es sustancial, qué es lo que merece ser conceptualizado y qué es lo que nosotros pretendemos con relación a eso. Simplemente un país serio, un país donde se recomponga la economía. La Organización de las Naciones Unidas reconoce 193 países oficialmente. De esos 193 países, 189 van a crecer económicamente este año 2019. Hay 4 que no van a crecer de esa gran cantidad de países. Uno de esos es la Argentina. ¿Merecemos esta condena? Y sí, no hicimos los deberes, somos reacios a cumplirlos, no queremos ninguna dosis de sacrificio, tampoco nos llevan tal vez por los lugares adecuados para que el sacrificio y el esfuerzo valga la pena. Hemos logrado construir una dirigencia política rica y un pueblo pobre. Eso es lo que se vio en Tucumán hace un tiempo atrás con el famoso asado que hizo el gobernador de Tucumán y lo que se repitió a modo de escenografía en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, cuando todos los aviones, los Learjet y demás aterrizaban para
festejar el Día de la Lealtad Peronista. Mientras el pueblo obviamente camina o dictan una emergencia alimentaria para evitar que la gente tenga hambre. Las dos postales de un país en una misma nación. ¿Cómo hacemos entonces para que eso tenga algún tipo de sentido? Para que nosotros empecemos de alguna manera a darnos cuenta que ya no hay más tiempo para perder, que necesitamos construir un país. El 27 de la fecha. En la noche de hoy vamos a estar repasando lo que pasó en las elecciones primarias aquí en Salta. ¿Cuál es el futuro que viene para Salta? ¿Qué tipo de provincia se puede construir? Ya no queremos más frases huecas, tampoco queremos eslogans. Lo que necesitamos es un trabajo fecundo, férreo, para empezar realmente a construir una provincia de verdad. Pareciera ser que uno repite esto hasta el hartazgo, pero sin embargo, no logramos que el elector, o sea, vos, y el que se ofrece para ser el empleado del pueblo, ya sea un gobernador, un intendente, un diputado, un concejal, empiecen a tener una conexión seria que dé como resultado una política eficaz. Esa es la propuesta esta noche de Brújula, donde vamos a estar abordando tal vez la Salta que podemos hacer en el futuro próximo. Señores, no me dejen solos. En un instante estoy con vos. Muy bien, señores, estamos ya de retorno acá en Brújula y como te había dicho hace un instante, me acompaña un hombre con el que vamos a hacer un repaso de las elecciones que pasaron acá en Salta. Y al mismo tiempo vamos a ver si podemos reperfilar, que es el término que se usa ahora, la provincia que viene en Salta. ¿Será posible eso? Doctor Canepa. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué ¿Bien? parece? Bien. Bueno, un placer estar acá con vos, acá un sábado de la noche. Está muy bien. Con esa brújula. Con esa brújula, acá esta vez para que la veas. Mira lo que dice, seguí. Sí, seguí orientado hacia ella, la verdad. Está muy bien. ¿Vos sos un tipo católico? Sí. ¿Creyente? Soy creyente, sí. Ajá. ¿Cuántos chicos tenés, Mati? Dos, Catalina, que tiene 12, y Juan, que tiene 11. 11. Y a Juan le puse por... Catalina el nombre lo eligió mi mujer, y Juan lo puse por San Juan Bosco, que le tengo una enorme admiración a ese santo. ¿Por? Era un hombre que rescataba chicos que trabajaban en ese momento. El trabajo infantil era moneda corriente, o que estaban abandonados en las calles, y los rescataba, les hacía hacer deporte, les hacía aprender un oficio, les enseñaba. Un hombre extraordinario. No me digas que es el precursor de la Escuela de Artes y Oficios. Seguramente, bueno, Ajá. de ahí salen las escuelas salesianas, claro. Los salesianos, ¿no? Salen de la obra de Juan Bosco. Un hombre increíble, ¿no? Más allá del aspecto de fe, de la parte de fe de él, la vida de él y lo que hizo es tremendo, ¿no? Y a mí me quedó siempre tan fuerte esa imagen que le puse Juan por Juan Bosco, sí. ¿Hace cuánto tiempo que estás inmiscuido en el tema político? Te diría que a mí siempre me gustó la política, desde chico. Me acuerdo cuando... ¿Eso influyó, estudiaba, por ejemplo, en la selección de tu carrera? No, sin duda. Bueno, estudié abogacía porque me interesaba conocer el mundo de las leyes, pero no tanto para ejercer la carrera de abogado, sino me interesaba conocer las leyes del país y cómo funcionaba digamos, la parte normativa, ¿no? de la Argentina o de una sociedad. Y ciencias políticas, que también estudié, porque, bueno, entender un poco los fenómenos, ¿no? Sociales, sociológicos, políticos. O sea que tenés dos profesiones, una Son de dos abogado carreras, y la otra de politólogo. Sí. Después hice una maestría en dirección estratégica
con Universidad Española. Y básicamente un poco la idea era entender de cómo, si bien estaba orientado al mundo de las empresas, pero también a cualquier organización, ¿no? Cómo llevar a la práctica, cómo resolver el problema y llevar a la práctica las cosas, ¿no? Pero siempre orientado a lo público. A mí siempre me gustó, me acuerdo, te quería contar que estaba en el colegio secundario y estudiábamos la Constitución, y en ese momento estaba la dictadura militar, es decir, no estaban los congresos, y yo le preguntaba a la profesora, pero ¿cómo acá habla de Cámara de Diputados? Y no había. No había. Porque, claro. Bueno, eso, pregúntele a su papá. Me dijo, claro, que él le va a contar mejor. Claro, que le va a decir, pregúntele a su papá, ¿no? Bueno, me quedó también... ¿Y le preguntaste al doctor Sixto le Anatolio Canepa? Sí, bueno, me explicó que estaba suspendida la Constitución, ¿no? Siempre me gustó. ¿A qué colegio fuiste acá? Fui al bachillerato humanista, que quedaba al lado de mi casa. Además era muy gracioso, porque yo creo que no hay nadie que haya tenido el colegio tan pegado, pero casa. al lado, o sea, claro. Al lado. Es decir, te sentía el timbre y bajaba rápido. Claro. Pero sí, un colegio que te enseñan latín y griego, y vos decís, ahora lo entiendo, ¿no? Es decir, ¿por qué te enseñan esto que es lengua muerta, digamos? La gente lo toma como una lengua muerta. No, pero además es lengua muerta en el sentido que no se habla esa lengua. Además no es que vos aprendés a hablar, sino lo que aprendés es a traducir textos. Pero bueno, el objetivo era aprender a razonar. Es decir, el objetivo pedagógico de esa enseñanza de latín y de griego es porque vos tenés que, cuando te dan un texto y tenés que descifrar eso, tenés que relacionar ideas. El origen etimológico de la palabra. Ideas, tenés que, para poder comprender, tenés que relacionar ideas, y eso implica que te ayuda a que eso razonar. Me contaba Juan Carlos Romero el otro día, que vino acá también. La misma teoría que vos, ¿no? Sobre el tema de latín y griego. Pero él dice que sigue aprendiendo, todavía. Le llama mucho la atención, le gusta. Bueno, sí. ¿Te acuerdas cómo entraste a la política? Sí, cuando estaba estudiando en Buenos Aires, me contactaron con Julio Samillán, que era senador nacional, en ese momento era Juan Carlos Romero y Julio Samillán. Tuve una entrevista con él y Samillán era en ese momento senador. Era senador nacional por Salta, había 2 senadores nada más, después hizo la reforma de la Constitución. Y ya con la reforma del 94 se incorpora el tercer senador por la minoría. Claro. Y a partir de ahí, fui asesor en el Senado de la Nación de una comisión que se llamaba Asuntos Municipales, Administrativos y Municipales, que veía todo lo que era el derecho administrativo y los temas municipales, y que dependía de Julio Samillán, era el presidente. Y bueno, ahí me entré por el lado más técnico, pero siempre vinculado a la política. De hecho, cuando fue, digamos, tu primer choque con la política. Sí, claro. Tu primera relación con la política. De hecho, cuando volví a Salta, era el primer gobierno de Juan Carlos Romero, ingresé como asesor jurídico del gobernador. Lo había conocido a Romero ahí en el Senado, y éramos cuatro asesores jurídicos que eran, digamos, del gobernador de la provincia. Y bueno, después ingresé en el mundo de la educación, porque a los 2 años estaba a cargo de una unidad que coordinaba todos los programas que venían de la Nación, del BID, del Banco Mundial, destinados a educación. Y bueno, estuve 2 años y ahí pudimos duplicar el presupuesto. De que yo llegué hasta que me fui, duplicamos el presupuesto, ejecutamos el doble de lo que se venía ejecutando. En el área de educación. Consiguiendo recursos que eran para equipamiento, para edificación, para reformas pedagógicas, para innovación pedagógica. Se financiaba escuelas que mejoraban sus métodos pedagógicos. Se conseguía. ¿Quién era el ministro de esa época, te acordás? Antonio Lobaglio. Buen ministro. Muy buen ministro de Educación y una persona seria, honesta, responsable. Bueno, y bueno, después estuve varios años en el Consejo Deliberante, no intermitentemente, no es tan seguido, ¿no? Pero estuve varios años
Pero antes de eso, ¿vos te afiliaste a algún partido político? Siempre desde el peronismo. O sea, yo vengo ¿Cuándo del te Partido afiliaste? ¿Te Justicialista. afiliaste al peronismo? Sí, ¿o me no? afilié al peronismo, sí, ¿O sí. simpatizante? No, me afilié al peronismo cuando empecé ya a trabajar más fuertemente en política, ¿no? No ¿Lo te hiciste diría por convicción precisamente. o por necesidad? No, por convicción. Y me acuerdo, mirá, cuando era inclusive estudiante, que todavía no participaba en política, estudiante universitario estoy hablando, me acuerdo que el padre de un amigo mío, Arnaldo Echar, que murió, Arnaldo, un hombre increíble, un emprendedor, un empresario de lujo que tuvo Salta. Él había creado el movimiento empresarial vinculado al pensamiento más desarrollista y del justicialismo, y él siempre nos hablaba, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, Arnaldo, ¿por qué sos peronista? ¿Cuál es tu visión? Y bueno, nos contaba un poco la producción, del trabajo, del desarrollo, y además, por mi formación, siempre tendía a pensar en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que el peronismo, más allá de los errores que se han cometido en la historia, pero que sustentaba ese pensamiento, ¿no? Así que no, siempre fue esa... Bueno, la doctrina social de la Iglesia es la columna vertebral de la plataforma política del justicialismo. Exactamente, entonces todo eso me llevó a mí a militar ahí, ¿no? En ese partido. Por supuesto, después el proceso de fragmentación del peronismo, bueno, lo conocemos todos, lo vivimos ahora, ¿no? ¿Y cómo te relacionaste con Gustavo Sáenz? ¿Te acordás? No, lo conozco, bueno, de la época del colegio. Del colegio, y él iba al mismo colegio, es un año más chico. Yo lo conozco al hermano, que era de mi misma edad, mi compañero mío, así que lo conozco de chico, ¿no? Y después se dio la posibilidad de trabajar juntos. Yo me había ido de la política como 7 años, ¿no? De la política activa. Y en ese periodo, bueno, lo ayudaba un poco a él, pero estaba alejado directamente de la política. ¿Y qué hacía Sáenz en esa época? No, él estaba en la municipalidad, estuvo con distintos cargos, no fue secretario de gobierno, fue jefe de gabinete. Pero eso fue posterior, estamos hablando de una época anterior a eso. No, Cuando él fue concejal también. Como concejal, claro. Por supuesto, fue concejal, bueno, en todo ese periodo de tiempo, ¿no? Es donde te alejaste de la política. Yo fui compañero de él en la política como concejal. Ajá. Después o sea, tuve la primera etapa, alejado, sí, después tuve un tiempo alejado de la política, y después cuando bueno, él me convoca a decir, bueno, volvé, participá. Él iba a ser candidato a senador, vamos a disputar la interna del justicialismo, yo era candidato a concejal, y bueno, ganamos la interna. Pero antes de eso ustedes ya conformaron un grupo, ¿o no? No, antes éramos como de distintos sectores, ¿no? Con Gustavo. Veníamos como de distintos sectores del peronismo, estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Y después, pero siempre fuimos amigos, ¿no? Bueno, pero después, él era un hombre que ya se suponía que tenía algún tipo de liderazgo. ¿Vos viste? Mirá, yo en el consejo me acuerdo claramente, ¿no? Yo lo veía a Gustavo, la capacidad de construir consensos, ¿no? A veces eras minorías total, no se podía sacar una norma porque eras minoría, y Gustavo lograba articular una mayoría de algo que era una minoría, ¿no? Tiene una capacidad de diálogo y de construir consensos que, bueno, lo hemos visto en la práctica ahora. ¿Y eso en la política te sirve? Mirá, es fundamental. Si no, si vos vivís la política, vos la ves, ¿no? El debate permanente y la polémica permanente, y que a ver quién le tira más misiles al otro, o quién busca destruir más al otro. Bueno, ¿y eso le sirve a la gente? No sirve para nada. Bueno, no, porque no es constructivo. No lográs absolutamente nada. En cambio, si vos tenés personas que son de diálogo, que lo que buscan es tender puentes, es tratar de conseguir acuerdos, es buscar los puntos que te unen, no lo que te separan. Todas las coincidencias. Así puedes resolver problemas, porque si no, es todo fragmentado, unos contra otros. Es fundamental, bueno, por eso Gustavo logra concretar cosas, porque justamente por esa capacidad de diálogo, de sumar voluntades para lograr objetivos concretos, ¿no?
¿Es una mentalidad muy municipalista la que tienen ustedes hoy? Digo ustedes en el término abarcativo de un conjunto de hombres que supieron, digamos, primero conformar un equipo de trabajo. Sí. ¿No? Pues yo creo que acá hay un equipo de trabajo. Sí, sí. Vos me dirás si sí no, o si no. No, absolutamente. Porque eso es lo que yo puedo percibir. Absolutamente, un equipo de trabajo. Con varios engranajes, sí, donde cada uno se hace cargo de su responsabilidad. Sí. Pero tienen una mentalidad muy municipalista o ya pasaron esa etapa y dicen no, ahora la mentalidad nuestra tiene que ser mucho más abarcativa, con una mirada mucho más trascendente y universal del problema, porque ahora viene la provincia. Lo que pasa es que yo te lo cambiaría a ese esquema. Es decir, la clave es que vos en cualquier lugar que estés, sea municipalidad, provincia o nación, tengamos una visión estratégica de las cosas. La visión estratégica, si no la tenés, vas a fracasar en cualquier lugar que estés, no importa el nivel, si es municipio, provincia o nación. La capacidad de visión estratégica es fundamental y la vas a aplicar. Gustavo la tiene y por eso lo que hace en el municipio lo puede hacer en la provincia. Y lo que tiene el municipio o las ciudades hoy en día, que es donde se desenvuelve la vida de la gente, en las ciudades, ¿no? En los pueblos, es una enorme escuela de por qué fracasan los programas a veces públicos, ¿no? Porque vos ves ahí funcionar la educación, por ejemplo, porque vos estás con el vecino y te dice, no, pero fulanito dejó la escuela por tal motivo, pero mirá, el problema es que acá el comisario tal cosa, no, pero acá el problema del centro de salud es tal cosa. O sea, ves cómo funcionan en la práctica, en la realidad diaria de todos los días, los problemas de la salud, los problemas de la educación, los problemas de seguridad, si bien no son municipales, los vivís absolutamente. Y eso te da ese contacto que te da el municipio tan fuerte con la gente, hace que vos tengas una sensibilidad muy grande a ver por qué fracasan programas y por qué hay programas que son exitosos y qué es lo que hay que hacer, a veces con pocos recursos. Eso tiene que ver mucho también con otra faceta, tal vez, de tu personalidad, que es escribir. Pues vos, por ejemplo, escribiste un libro que creo que está en cualquier librería a la venta y seguramente lo que dice el libro podrá ser llevado a la práctica. Hay un hombre que se llama Yunus. Sí. Microcrédito, sí, microemprendimiento, sí, pobreza, sí, marginalidad, sí, exclusión, cero. Porque viene a solucionar el problema. ¿Cómo es eso? No, te ¿Cómo diría, te relacionas esto con la idea? No, primero que sí, escribir un libro, yo no soy un escritor, pero a la vez es como era como una necesidad de comunicar, en este caso, la vida de estas tres personas, que el libro se llama Líderes Constructores, ¿no? Porque son personas que construyen, ¿no? Esto que hablamos, que los que destruyen, los que construyen. Hay gente que se especializa en destruir. Y es fácil destruir. Construir es difícil. Construir te lleva tiempo. Construir hay que ser perseverante. Hay que, digamos, superar obstáculos. Bueno, estas tres personas fueron eso, ¿no? Muhammad Yunus, un hombre, un profesor de economía de Bangladesh, que estudia en Estados Unidos, vuelve a su país y vive una situación tremenda de hambruna, y la gente se moría literalmente en las calles de hambre, y este hombre dice, bueno, ¿qué hago yo acá? ¿Y cómo como profesor de economía puedo ayudar? Y se va a investigar lo que sucede en una aldea vecina a la universidad para tratar de ver por qué la gente no podía salir del círculo de la pobreza. Y él detecta algo fundamental de su experiencia, de su trabajo en el terreno, ninguna teoría, va y estudia y ve lo que pasa. ¿Y qué detecta? De que la gente eran personas que en su enorme mayoría trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, que no era un problema de que no querían trabajar, pero les faltaba capital. Y él descubre el sistema del microcrédito, es decir, cómo poder prestarle a los más pobres recursos económicos que después te tenías que devolver, ¿no? No era un subsidio. Y crea el microcrédito. Tampoco era un regalo. Empezó prestando $27. El banco Grabman, que él creó, prestó ya $8.000 millones, para que te dé una idea de lo que hizo ese hombre. Pero se llevó además una sorpresa, que la gente que era más pobre, devolvía. La que estaba destinada a crear riqueza era la que devolvía el crédito. Sí, absolutamente. Acá tenemos casos donde desaparecieron 8.500 millones de pesos que tenían que tributarlos y la gente está paseando, según los jueces, ¿no? Por eso, yo creo que
Bueno, hay ejemplos enormes bueno, no vamos a tener tiempo para hablar de las otras personas, ¿no? Bueno, Mandela, que uno ya lo conoce, Mandela venció el odio porque era muy fácil odiar, un hombre que estuvo 27 años en la cárcel, 27 años preso, y lo único que pensaba él era cómo reconciliar a su pueblo y cómo hacer que no haya ni dominado ni sometidos, digamos, es decir, no que ese pueblo de raza negra totalmente sometido después someta al pueblo de raza blanca, sino unirlo en dignidad a los dos, ¿no? 27 años en la cárcel, no lo dejaron salir cuando murió su hijo para el entierro, no lo dejaron salir cuando murió su madre, y sin embargo ese hombre lo único que pensaba era en cómo reconciliar a su pueblo. Mire que lo estoy escuchando con mucha atención, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que me estás contando, en la medida en que uno lo pueda capitalizar, puede ser una experiencia muy interesante para ponerla en vigencia acá. Yo siempre dije que el ser humano nace pobre. O sea, es absolutamente normal y natural la pobreza en cualquiera de nosotros. Venimos al mundo sin nada. El tema no es la pobreza, sino cómo hacemos para construir riqueza. Primer punto, educación. Primer punto. De eso se trata parte de lo que vos escribiste y de lo que eventualmente se puede llegar a poner en práctica aquí, si el día 10 de noviembre, tal vez Gustavo Sáenz sea electo como gobernador de Salta. Porque vos estás en ese grupo, en ese equipo de trabajo, y para la gente que por ahí dice, yo lo conozco, bueno, es el presidente del Consejo Deliberante, pero además de ser el presidente del Consejo Deliberante ha tenido otros cargos que ya él se encargó de detallar aquí. Y además hay una cosa, lista 770. Ahora cambiaron los números, ¿no? No importa. Lista 770, 18.55% de los votos. ¿Te dice algo? Te dice que... Identidad salteña, ¿te dice algo? Sí, sí. ¿Qué te dice? A mí me dice claramente, o primero un agradecimiento, ¿no?, a los vecinos que nos acompañaron, y me dice que votaron un equipo de trabajo, ¿no? Cuando nosotros íbamos a hablar con los vecinos, a pedirle su apoyo, les decíamos, nosotros queremos que Gustavo Sáenz sea gobernador, porque ustedes vieron lo que es capaz de hacer en la ciudad y queremos que lo haga en la provincia. Nosotros somos su equipo de trabajo, queremos ayudarlo. Yo en la Cámara de Diputados, exactamente, yo en la Cámara de Diputados quiero acompañar y quiero apuntalar ese proyecto de gobierno, y eso es lo que le pedíamos. Y cuando hablábamos de Betina Romero también, decirle que Betina Romero iba a continuar y profundizar lo que se viene haciendo en la ciudad. No queremos retroceder en la ciudad. En todo este tiempo se aumentó el 600% la inversión en obra pública. 38.56% Betina Romero en lo que fue su interna, que no fue una interna tampoco fácil, ¿no? No, había, digamos, dirigentes políticos de mucho peso, y creo que, bueno, y la posibilidad de darle digamos, la alternativa a una mujer que pueda gobernar la ciudad de Salta, tiene toda la fuerza para hacerlo, la vocación, y es parte de nuestro equipo. Bueno, entonces creo que eso es lo que vota, ¿no? Más allá de las individualidades. Bueno, ahora nos contaste qué le dijiste a la gente para que Matías Canepa se transformó, o se haya transformado en la elección pasada, en el candidato a diputado más votado. No es un dato menor, cuando había 44 listas que estaban queriendo entrar para sustituir a 9 concejales por capital, que son los que tienen que entrar en la renovación próxima de la Cámara de Diputados. El más votado fue Canepa. Tuvo un mensaje, articuló un mensaje con el electorado, y la gente le dijo que sí, lo transformó en el más votado. Ahora, después de la pausa, ¿por qué quiso ser diputado Matías Canepa? ¿Qué significa una diputación para él, que ya es un hombre que tiene una gimnasia legislativa importante, porque hace mucho tiempo que está en el Consejo Deliberante, y que ahora seguramente la va a transportar también a la Cámara de Diputados? La respondemos en un minuto. ¿Cómo? La pausa, chiquita. Muy bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula Política. Pero no se puede más. Matías Canepa es el presidente del Consejo Deliberante y a la sazón el candidato a diputado más votado. Vamos a ver si esa performance que ha tenido en las PASO provinciales puede reconstruirlas
en las elecciones generales del día 10. Habíamos dicho que es un equipo de trabajo. Él me dijo que tiene una visión estratégica, que esa visión estratégica son capaces de ponerla tanto en el municipio como en la provincia. Es fácil repetir el término estratégico. Yo lo que quiero saber, ¿qué se entiende por estratégico? ¿Cuáles son las cosas estratégicas que a su criterio, siendo él el presidente del Consejo Deliberante, ha visto que se han hecho aquí en Salta? Primero te diría que lo estratégico significa que vos tenés un plan, que vos gobernar es priorizar, es decir, vos tenés que priorizar cuáles son las cosas importantes para hacer y que tengas una planificación para llevarla adelante. No te perdés en el ruido de las urgencias, sino que tenés claro hacia dónde tenés que ir. Y eso es lo que nosotros tenemos. En el municipio se aplicó, porque cuando se llegó al municipio se dijo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer en obra pública? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la modernización de la municipalidad? Porque es un dolor de cabeza para el vecino, un dolor de cabeza hacer trámites en la municipalidad. ¿Cómo íbamos a mejorar eso? ¿Cómo le íbamos a ayudar al vecino a que no pierda tanto tiempo haciendo trámites en el municipio? ¿Cómo íbamos a conseguir recursos? Porque la municipalidad tiene un presupuesto muy pequeño en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Todo eso significa un pensamiento estratégico. Después lo lleva a la práctica. Tenés que ser un hacedor. Ahora, dicen Gustavo, que Sáenz ha sido el intendente que más dinero recibió, ¿es cierto? Sí, lo supo gestionar. Y siempre fue además reconocido al gobierno nacional porque, acordate que él fue candidato, que es un dato no menor, ¿no? Que haber sido elegido para ser candidato a vicepresidente de la Nación. Acordate que fue con Sergio Massa, que ellos sacaron el 22% de los votos a nivel nacional. Y bueno, Gustavo, como candidato a gobernador, lo ayuda muchísimo. Y como candidato a vicepresidente, después cuando asume la intendencia, va con sus proyectos a la Nación. Y la Nación le podría haber dicho, bueno, no, usted estaba en otro espacio político. No, la Nación vio los proyectos, vio la seriedad de los proyectos, lo vio gestionar y lo acompañó. O sea que hay dos cosas importantes en este hecho que estás comentando vos. Primero, una planificación estratégica. No es que estoy esperando que me digan qué voy a hacer. No, yo la llevé, tuve la iniciativa, la planifiqué, la gestioné. Y del otro lado, el compromiso federal de un gobierno serio, siempre reconocido, adulto, siempre reconocido, lo reconoció el del gobierno nacional. Macri. Y él lo reconoció y él siempre dice, ¿no? Basta porque si sos macrista, no sos macrista. Es decir, basta de poner barreras partidarias. ¿Y cuál es el delito, además? No, primero que no es ningún delito, pero más allá de eso, porque nosotros venimos del peronismo, no somos del macrismo. Pero más allá de eso, la realidad es que vos para resolver los problemas tenés que entrar en diálogo con los gobiernos, sean del signo que fuera, y el gobierno nacional en eso se comportó como corresponde a un gobierno que no está diciendo de qué signo político sos, sino que te ayuda cuando considera. Pero eso me interesa que mucho los proyectos, remarcarlo, porque en un país donde no estamos acostumbrados a que sea moneda corriente. Eso debe ser así. Acá funcionó de ese. Eso debe ser así. Primero con alguien que gestiona, porque también hay otra cosa. Si no vas con proyectos. Hay gente que se duerme en los laureles, después te llaman, no me dieron. No, acá tiene que haber una planificación. Por eso hay un orden que es muy importante. Planificación, gestión y ejecución. Sí, y te digo otra cosa más. A ver. El respeto. Le tienen respeto a Gustavo porque, como vos decías, el ser candidato a vicepresidente le permitió, él decía, ¿no? Él decía acá a los salteños en su momento, les decía, miren, si yo gano como vicepresidente va a ser muy positivo para Salta, pero si no salgo electo, igual va a ser muy bueno porque me va a ayudar mucho en mi gestión, porque yo voy a poder conocer a toda la dirigencia política nacional, me va a permitir eso gestionar, que es lo que hizo. Y por eso es muy reconocido y muy respetado a nivel nacional por los distintos sectores políticos. Y eso también es la capacidad de superar barreras partidarias cuando vos vas peleando por los intereses de los salteños. Ahora, ¿cómo son ustedes dentro del equipo de trabajo? ¿Se dicen las verdades? ¿Se ocultan? ¿Son sinceros en sus apreciaciones? ¿Tienen un rango de objetividad para decirle al líder del equipo, no, hay que ir por este lugar, tenemos que planificar de esta forma, nos estamos equivocando en esto?
podemos corregir esto otro, o vamos a ser más eficientes de esta otra forma. ¿Se discute eso? Mira, una de las, y creo que y Gustavo también siempre lo tiene presente, ¿no? Y en el caso personal estoy convencido de eso, ¿no? Una de las enfermedades de los gobiernos, además del cortoplacismo, es decir, de no tener una visión estratégica, no pensar a largo plazo, de no resolver problemas para que des saltos cualitativos y no te quedes siempre en el mismo lugar. La otra enfermedad es la soberbia. La enfermedad de la soberbia. Cuando vos crees que vos tenés la respuesta para todos o que nadie tiene nada para aportarte. Esa es la enfermedad de la soberbia. Y la soberbia destroza los gobiernos, destroza las gestiones. La capacidad de escucha es fundamental. ¿Ustedes están vacunados contra la soberbia? Siempre hay que vacunarse. Uno puede caer perfectamente en la soberbia y decir, no, yo ya sé cómo esto funciona. No, ya me la sé. Ya me la sé. O si tenés el apoyo de las personas, la gente te dice, no, mira, yo tengo el apoyo. No. Siempre te tenés que vacunar contra la soberbia y eso en un equipo es fundamental. Decir, che, te estás equivocando o decir, te estás siendo soberbio. ¿Quién es el traccionador de los votos? No, Gustavo Sáenz, pero absolutamente. ¿En el caso tuyo también? Absolutamente. Vos hace mucho que estás en política. No. Son pero digamos, vos la política es la vida de la comunidad, ¿no? Vos podés participar en política de distintas maneras, aportando de distintas maneras, ¿no? Podés participar, no es solo el que se presente en un cargo electivo, participa en política el que está en una ONG, en un centro vecinal y demás. Ahora, vos acá sos parte de un equipo, pero siempre hay alguien que es el que conduce, el que tiene liderazgo fuerte, y los demás somos parte de ese equipo. Bueno, en este caso es Gustavo Sáenz, claramente. Y Él Gustavo, es el que tracciona. No hay o sea, duda. en el caso de Matías Canepa, 18.55% de los votos, el más votado, en 44 listas. Por ejemplo, Betina Romero, más de 60.000 votos sacó en la última elección. ¿También se lo debe a Gustavo? Y mucho sí, que mucho es parte de ser miembro de este equipo y de buscar trabajar para profundizar la gestión que venimos desarrollando. ¿No? ¿Cómo se compone el voto saincista? ¿Es todo de él el voto o hay, digamos, gente que dice, no, yo lo voy a votar a Sáenz porque yo soy, por ejemplo, que soy del PRO? Yo voy a votarlo a Sáenz porque soy del Frente Plural. Claro, yo voy a votarlo a Sáenz porque soy de Salta nos une. Sí, ponele. No, te diría que no, tampoco sería soberbio uno decir te votan por tal motivo, ¿no? Hay muchas explicaciones por qué te vota la gente, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente te vota cuando te tiene confianza. Y te tiene confianza porque, por ejemplo, vos mostrás lo que hiciste, ¿no? Y si yo hice esto, y si la gente ve que lo que vos hiciste es bueno, te va a apoyar. Y si la gente ve que lo que vos hiciste no funciona... ¿Hizo muchas obras, Sáenz? Yo creo que muchísimas. Por ahora ya es el momento en que ustedes exhibieron los resultados ante las urnas. Por eso. Ante la gente, y el veredicto se produjo en la urna. Exactamente. Bueno, cuando vos escuchabas a veces que decían, no, pero Sáenz solamente hace obra en el centro. Yo decía, pero anda a recorrer los barrios. Anda a recorrer los barrios y vas a ver la cantidad de obras. Pero sin embargo, hay una ausencia. Los intendentes creen que solamente existe en los barrios. El centro también existe. Por supuesto. O sea, la obra tiene que ser para todos en forma pareja. Claro. Hay prioridades. Hay prioridades, pero además cuando se criticaba la inversión que se hizo en el centro de la ciudad, primero se desconocía o se malinformaba de que era un programa que venía para resolver los problemas de los macrocentros y los microcentros de las ciudades. O sea, no es que vos lo podías distribuir en donde vos querías. No lo puedo hacer en Ciudad Era Milagro. para eso. Era para eso. Claro. Y Específico, consiguió esos recursos, que no es solamente mejorar todo el microcentro de la ciudad, que es de todos los salteños, porque todos visitan el microcentro de la ciudad. Todos. Pero no solamente la mejora de eso, sino también lo que hay por abajo, ¿no? La obra de agua que se hizo, que cambiar todas las cañerías, que son de hace más de 50 años, lo que va a permitir también bajar toda la cablería que hay en el soterramiento de los cables, ya están todos los conductos hechos, es decir, todo lo que significó la obra que va por abajo, que no lo que se hizo el Canal España, es decir, cuando vos ves la España toda cambiada, por abajo hay un canal
que te permite que las inundaciones, es una de las obras contra las inundaciones importantes, son 4 obras importantes que se hicieron de 20 que hay que hacer, 20 obras, porque también se financió. Ojalá que sea una política de Estado esa, ¿no? Debe ser una política de Estado, eso es pensar en mediano plazo. Otros te decían, no, ¿para a qué vas a largo gastar, plazo, hay que ¿para pensar qué a vas a largo gastar plazo, en sí. esto? Con esto te pavimentas 1000 cuadras. Ese es el pensamiento cortoplacista. O sea, tenés que invertir en el pavimento, tenés que, de hecho... Hay un tema muy importante, que es el asfalto. Cuando llegó Gustavo Sáenz, esta ciudad estaba absolutamente destruida. Y la mayoría de los salteños estaban enojados con eso. Pues vos no podés tener un auto, ni nuevo, ni viejo, nada. Si tenías un viejo, se terminaba destrozando. Tenías un nuevo, se convertía en viejo. Ahora las calles son medianamente transitables, pero falta mucho en el tema del asfalto. Absolutamente. Bueno, te quiero decir algo. A ver. Una de las cosas importantes también, uno de los objetivos prioritarios era reequipar el municipio. Vos tenés una planta hormigonera y una planta asfáltica que te sirven para hacer obras. Ahora, cuando Isa se se fue, duplicó la capacidad había de eso. esas 2 plantas. ¿Qué? Se las duplicaron. Se duplicó la capacidad y se compró una cantidad de maquinaria ahora, muy ahí grande. quiero entrar, pues es un tema muy importante. Siempre estoy con que se gaste bien, Sí. que el Estado no sea un barril sin fondo. ¿Cómo se provee de fondos el Estado? A través del aporte ciudadano de los impuestos. Así es. Ahora bien, si el Estado compra una máquina hoy, mañana otra, si el Parque San Martín le pusieron la cañería para regar hoy y mañana ya la rompieron, se la robaron, otra vez hay que volver a... Es un barril sin fondo. Entonces, los recursos son escasos. Hay, digamos, una metodología para hacer un inventario de lo que tenemos en la municipalidad. Absolutamente. Saber qué es máquina 1, está puesta ahí. Que absolutamente. nadie se robe. No, los no, puestos, nadie se robe absolutamente. nada. Esto, además, se digitalizó mucho el municipio. Y estamos en un proceso, además, se inició lo que se llama expediente digital. Porque vos tenés los expedientes que son mamotretos así, que a veces van de una oficina a otra, se pierde el expediente. No, pero va a juramento, que no, de acá va allá, pasan meses hasta que traen... No, eso no puede ser. No bueno, puede ser. eso va a demorar un tiempo porque la digitalización de los expedientes tiene un tiempo, pero ya se inició. Esperemos que eso se haga para que de acá a un tiempo ya todo sea digital y que la forma, eso primero, la cantidad de papel que gastás desaparece, segundo, te da transparencia, queda todo digitalizado. Transparencia, te qué da, palabrita, ¿no? absolutamente, te da transparencia porque queda todo digitalizado, no se pierde ningún expediente. ¿Las facturas también? Absolutamente, todo, las facturas, las órdenes de pago, todos los controles. ¿Cómo se llevó el gobierno de Gustavo Sáenz con el tema de la corrupción? Bueno, Y a en veces... su equipo, en el equipo íntimo de trabajo. La corrupción tiene que ser... ser... No, la corrupción es algo que tenemos que combatir entre todos, ¿no? No es un tema de partidos políticos, ni debe ser un tema también como herramienta política. A veces se hacen denuncias de buena fe, diciendo acá hay algo que yo entiendo que es irregular o es en contra de la ley, y te hacen una denuncia, o a veces te hacen una denuncia por un motivo político. Esto es la verdad. Esto también es la verdad. Desgraciadamente, lamentablemente pasa eso. La clave en esto es siempre ponerse a disposición de la justicia y darle todos los elementos a los tribunales. Esa es la clave de todo esto y esa fue siempre la definición de Gustavo Sáenz, ¿no? Quiero que me conteste esto. Matías Canepa es un hombre que forma parte del entorno íntimo de trabajo de ese equipo de Sáenz, donde él es el líder y hay varios que están trabajando. Cuando yo digo corrupción y digo transparencia, ¿cómo reaccionan frente a esas dos palabras? Defender la transparencia en contra de la corrupción, tratar de trabajar para que si es que llega a haber alguna irregularidad, porque si vos tenés 5.000 personas que están trabajando en el municipio y si hay alguien que comete una irregularidad, que dé cuenta de su acto, digamos. Poner todo a disposición de la justicia. ¿Han hecho eso, por ejemplo, con el caso Sexa? Sí, sin duda. Vio que apareció en la revista Noticias. Sí, bueno, algo que me suena medio extraño, ¿no? Ajá. ¿En Pero, qué sentido? a ver, este es un caso concreto de un planteo frente a una empresa por incumplimiento de la ley tributaria, por evasión fiscal. Se hizo un procedimiento en el municipio, se hizo un procedimiento en otros organismos de las provincias y está en tribunales ese tema. Yo ¿Facilitaron ustedes toda la documentación? Absolutamente todo, y que se investigue absolutamente. Si hay algún funcionario
primero si se comprueba ese delito y si hay algún funcionario que tiene connivencia con esa situación, tendrá que hacerse cargo. Tendrá que hacerse cargo, o sea, así debe ser. Pero me parece que a veces se politiza o a veces en el fondo no hay una motivación real de decir, che, queremos que... Bueno, pero para eso está la justicia. Por eso está la justicia. La justicia, para eso está la justicia. Tendrá que hacer la evaluación para eso está la a partir de una investigación seria. Absolutamente. Y sin condiciones. Ustedes lo que tienen que hacer es aportar todo lo necesario para que la justicia... Absolutamente. Se ha hecho eso. Se ha hecho eso, absolutamente. Y es el procedimiento que siempre hay que seguir, ¿no? Frente a cualquier denuncia, entregar toda la justicia y la justicia. ¿Prometen hacer un gobierno serio, transparente, si llegan a la provincia? Mira, lo que hay que hacer más que prometer, hay que ejecutar eso, ¿no? Porque si no... Mejor que prometer es realizar, decía Perón, comprometerte, ¿no? Claro, o sea, en definitiva, lo que puede mostrar Gustavo es lo que se hizo, y en la provincia hay tanto para trabajar. Pero por ahí entra en juego también Matías Canepa, presidente del Consejo Deliberante. O sea, el concejal, además de legislar, tiene que controlar al Ejecutivo. ¿Se ha hecho eso desde su punto de vista? Siempre. El Consejo, a ver, el Consejo Deliberante generalmente es un cuerpo bastante diverso en su conformación política. Es decir, no es que tenés vos la mayoría. Generalmente son acuerdos que vas haciendo en cada proyecto, a veces con un sector, a veces con otro, a veces hay un consenso mayoritario. Pero es imposible que no haya un control político de la administración cuando tenés esa diversidad, ¿no? Y además, te hablaba recién de la soberbia, muchas veces se cambiaron decisiones por escuchar a la oposición, muchas veces. No está mal eso. Pero al revés, está muy bien. Claro. Por eso con la oposición tenemos buen diálogo. Si le preguntas a los concejales de la oposición qué diálogo tienen con nosotros, seguramente va a decir tenemos buen diálogo. Si llega usted a ser electo finalmente diputado, ¿va a ser el presidente de la Cámara de Diputados? Yo creo que eso lo define siempre un honor ser elegido por tus pares para presidir un cuerpo, ¿no? Deliberativo o la Cámara, pero es un tema que lo tienen que resolver en su momento los diputados. Me parece que me preguntan muchas veces eso. Creo que sí. Si Gustavo es gobernador, entiendo que debe haber un cambio en la Cámara de Diputados. Después los nombres veremos. Y bueno, el senador obviamente... ¿Y senadores? El senador obviamente, el vicegobernador pasa a ser el presidente de la Cámara. Sí, pero Cámara. No maneja la Cámara el vicepresidente, más allá que la Constitución diga que... No, bueno, pero... Es el vicepresidente primero. Creo que debe haber cambios también, ¿no? O sea, ya no van a resignar tampoco, me parece. Usted que es politólogo sabe que todo se regala menos poder. No, entonces manejar las cámaras... Cambian los presidentes, cambian los gobernadores, ¿por qué no van a cambiar las cámaras? Claro. Pero o sea, son cosas naturales, ¿no? Ajá. Bueno, si es que se da... manejar 60 diputados no debe ser tampoco fácil, ¿no? Si hay diálogo, las cosas no son difíciles. Si hay diálogo, no son difíciles. Mientras vos tengas una actitud de diálogo y respeto, las cosas funcionan, ¿no? Digamos, como parte de un espacio político, más allá que sea yo o quien sea el presidente, tiene que haber eso, ¿no? El espíritu, pues si no, como te digo, pasa a ser buenos títulos de escándalos que no logran nada, porque son polémicas, son debates, y así no se resuelve absolutamente nada, ¿no? En todo caso, lo interesante es escucharlo. A los diputados del interior, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas en tu pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando ahí la escuela? ¿Qué pasa en ese centro de salud? ¿Por qué no hay desarrollo productivo? ¿Qué está pasando con las empresas en tu lugar? ¿Cómo podemos hacer una inversión del Estado para que se asienten ahí pequeñas y medianas empresas, para que la gente no tenga que emigrar a la capital? Pues si no, la política Ahora pierde, le digo una cosa, no ¿sabe qué le faltó a la campaña de Sáenz? Para mi gusto, esta es una apreciación personal, independientemente del voto que ya conocimos me dio la sensación que fue una campaña muy emocional, que me falta más racionalidad, más proyecto, que me digan, esta es la provincia que quiero hacer para los próximos 20 años. Bueno, yo te diría, entrar a la página gustavosaenz.com, ahí dice mis propuestas, y ahí vas a tener todas las propuestas de Gustavo. Sí, evidentemente la campaña también está
hay una vinculación también con la gente, ¿no? La gente que te tiene confianza, porque dice, bueno, esto hizo en la capital, o esto es lo que hizo, le tengo confianza. Quizá no te pide todo el desarrollo de sus proyectos, pero o tiene o no te tiene confianza, ¿no? Es como la primera cosa. Pero en cada área de gobierno hay un proyecto, hay un objetivo y hay un desarrollo, y eso lo puedes ver, por lo menos las líneas básicas las vas a poder ver en su página web, ¿no? Y para hacer ese trabajo, ¿contribuyeron todos ustedes? Sí, y Cada uno hablando dando con una muchos, y hablando, se habla con muchos sectores, con muchos especialistas, y se va a seguir hablando, ¿no? Porque si Gustavo es gobernador, lo que va a hacer siempre es eso, ¿no? De cada área escuchar y recibir opiniones, ¿no? Y después termina decidiendo, pero escucha, ¿no? Escucha mucho. ¿Por qué dice Sáenz que él no le interesa la foto con ningún líder? Porque yo creo que eso también tiene que ver con el respeto de los salteños, ¿no? A los salteños son los que eligen su gobernador, no te tienen que venir a decir de afuera qué es lo que tenés que hacer. Elígenlo el salteño va a decir, así como elige quién es su presidente, elige quién es su gobernador o quién es su intendente, y yo creo que cuando se elija un gobernador que tiene dignidad para pelear por los intereses de Salta, en Buenos Aires le van a abrir las puertas, claramente. Doctor Matías Canepa, gracias. No, gracias. Una noche fantástica, Muchas gracias. noche de sábado. Y como te digo a vos siempre, para estar orientados y no perder nunca el rumbo, siempre